El día de hoy en ¡Quinto Milenio! vamos a hablar sobre la importancia de algunas asignaturas que damos en el instituto, en el colegio y en esas cosas. Sobre todo más de su utilidad. Sí, de su utilidad. Por ejemplo, es que siempre decimos que el colegio no sirve para nada, no sé qué, mucha gente piensa así. Pero las asignaturas, pues algunas son muy importantes. Por ejemplo, matemáticas, en muchos trabajos de ingeniería es fundamentalmente. Algunos trabajos sirven más o menos, pero al final, en todos los trabajos, las matemáticas te van a servir. Sí, la humanidad siempre se ha sostenido gracias a cálculos y métodos, porque por ejemplo una casa no se construye a base de reojo. Hay que mirar infraestructura y también construir base a la física. Por ejemplo, física y química también ha sido muy importante. Por ejemplo, el avance de la medicina. Sí. Y en estructuras y demás. Claro, porque si no tenemos en cuenta leyes de la física y los principios, es que la casa se derrumba a la que llueva o a la que sople un poco de viento. No hubiéramos inventado medicina y no hubiéramos muerto antes de... hubiéramos muerto toda la especie. Sí, y lo de la biología y la química lo mismo. Medicina, todo básicamente se fundamenta en eso. Pero hay algunas asignaturas en el colegio especialmente que es que tú las ves y dices, o sea, ¿para qué cojones me va a servir esto en mi vida? Claro, hombre, por ejemplo podemos tener, ¿qué te digo yo? Muchas veces siempre música la he odiado. Música, me encanta la música, escucho mucha música todos los días, pero la asignatura, pero es que, a mí me puedes enseñar cosas interesantes de la música, no tocar la puta flauta 24/7 todas las clases. Joder, todo el rato estuve como 3 años aprendiendo la maldita canción del Titanic con la flauta y nunca aprendí a tocar. La caja. El cajón no sé si flamenco. Pero el cajón sí estaba más chulo, eso sí. El cajón estaba pero más porque chulo, era más fácil. porque era un instrumento así de percusión y no te perforaba los tímpanos cada vez que intentabas tocarlo. O te gritaba el vecino. El vecino llamando a la puerta, a ver, su hijo me está tocando los huevos ya. Lleva 3 horas practicando con la flauta. Pues es que, verdad, era lo peor, la maldita flauta. Y el cajón flamenco, como mi coordinación es como la de un viejo con Parkinson, pues no sabía tocarlo. La cagaba en todas. Es verdad que yo también, por ejemplo, en la caja, se puede decir que la caja más o menos ayuda también a la coordinación. Sí, eso sí es útil, pero vamos. Pero que es lo mismo que hacer malabares. Sí, pues la música, a menos que yo quiera ser músico... Sí, es que la música es algo más vocacional. Sí. No tiene mucho sentido que te obliguen a aprender música, porque como es vocacional y llega un momento que dejas de darlo, acabas sexto, entras en la ESO, ¿no? Creo que antes de sexto... No, en segundo, primero y segundo de la ESO seguimos dando, al menos en nuestro instituto, seguimos dando música. Sí, pero ya está, en cuanto se quita, el mismo año en que se deja de dar, todo el conocimiento se ha perdido, porque es que, por ejemplo, a mí no me interesa y no me va a servir. Solo me va a servir si quiero ser músico, y si quiero ser músico es ya vocacional, y seguramente por mi cuenta, como quiero ser músico, pues me meteré en un... conservatorio. En el conservatorio de música. Para empezar, que si yo quiero ser músico, mis padres me pegan. Mis abuelos me pegan también. Y me van a decir, te vas a morir de hambre. Y es verdad, en la música, como no tengan mucho talento o mucha suerte, es muy difícil triunfar. Y no tiene sentido que te enseñen. Muchas veces más suerte y cara bonita, ¿eh? Porque hoy en día con el autotune y demás, con que tengas cara bonita ya eso, la voz se arregla. Exacto, la voz y el talento se arreglan. Y ya está. Y saber venderte también tiene ciertas cosas, pero ¿para qué te van a enseñar a tocar la flauta en el colegio cuando te pueden enseñar unas asignaturas más útiles que te sirvan en la vida, joder? Porque, por ejemplo, yo voy a acabar el instituto y ya no sé qué hacer, no sé cómo voy a encontrar... Trabajo, por ejemplo, eso es lo primero. Trabajo, casa, tema, eso, pues si te lo enseñan, pues, hombre, quieras que no, más útil que tocar la flauta va a ser. Sobre todo también porque... ¿qué concierto hay hoy en día donde se toque flauta normal? También es verdad, porque ahora flauta no se da, vamos. De hecho, la flauta se dejó de dar en el siglo XV, joder. Y si te enseñaran a tocar un instrumento... Hombre, entiendo que la flauta es más fácil, ¿no? Para principiantes. Es más... No. Más fácil que la guitarra es, desde luego.
Sí, pero también es porque la guitarra nunca la has dado. Y Si hubieras porque- dado de pequeño, a y lo sobre mejor todo te hubieras resultado más Sí, fácil. y sobre todo porque la flauta es más barata. Eso siempre Ah, es la razón. Es un trozo de madera con agujeros. Agujeros, es que se la hacían con hueso, pues ya está. Por eso es mucho más barata. Y eso, pues que tocar la flauta no te va a servir para nada en tu vida. Y por ejemplo, para mí no se debería de dar en el colegio. No. Podríamos cambiarla por una asignatura un poco más útil, no sé, por ejemplo, primeros auxilios. Mira, sí, primer auxilio hubiera estado bastante bien. Porque, a ver, no es algo para dar todo el año entero, porque no sé, a lo mejor tampoco hay que contarte mucho. Pero joder, si un tío se te muere delante tuya, te vas a poner a tocarle la flauta. Por ejemplo, pues habría sido más útil. O por ejemplo, cocina, porque cuando tengas tu propia casa, yo no sé cocinar, yo sé hacer ni un huevo frito y un bocadillo. No. Y hombre, me gustaría no tener que comer todo el día tupper de mi madre y precongelado del Mercadona. Bueno, Jai, no sé si tú te acuerdas, bueno, porque hemos estado en el mismo colegio, pero tú nunca has ido a la escuela de verano, ¿no? Eso de verano que hacían y demás. No, yo Pues ahí en verano en mi casa. Yo, por ejemplo, siempre he ido y claro, como eso es más recreativo, nos enseñaban cocina, pero postres. Y yo no puedo subsistir de tartas de chocolate No, porque porque me voy a morir antes. te vas a morir de un subidón de azúcar. Igual Sí. que tú, yo nunca aprendí a cocinar. Tampoco tengo mucha vocación, pero por ejemplo, si a lo mejor en el colegio donde era más pequeño, donde tenía tiempo libre, más o menos, me hubieran enseñado, la verdad es que me vendría mejor en la vida. Sí, más que esas cosas. O después, a ver, ¿qué otra asignatura es inútil para ti? ¿Qué más va que sea inútil? Te diría un poco lengua, pero Lengua, es que ciertas partes lengua, de la sí, lengua. es lo que te iba a decir, No lengua, todo. no todo es malo, o sea, no todo es inútil, pero por ejemplo, hacer sintaxis y morfología, que eso nos persigue durante toda la vida, me parece un poco, no sé, no me termina de convencer. Que yo entiendo que, por ejemplo, hacer texto argumentativo y demás sí te va a servir en la vida cuando tú quieras expresarte a las demás personas en una empresa, cuando tú quieras dar tu opinión y demás, que tienes que hacerlo Claro. de cierta manera. Sí. Pero, por ejemplo, sintaxis y análisis morfológico, yo siempre lo he pensado que la única utilidad que te va a servir eres si, por ejemplo, eres egiptólogo o traductor y demás, y te encuentras una ruina donde hay, por ejemplo, jeroglífico egipcio. Sí. Y allí ya a lo mejor con morfología y sintaxis puedes ver la estructura. Claro. Pero eso es algo tan específico que eso se daría en la carrera, no desde casi Eso, primaria. O que quieres trabajar como simplemente traductor normal. O me parece que para desarrollar los traductores de Google, que te traducen del español al inglés, al francés, al ruso, Claro, ahí también tendrán hace que falta. usar eso. pero como tú has dicho, que te lo enseñen en la carrera. Porque tú y yo estamos en bachillerato Para que no sepan, para trabajar de medicina. claro, Pues no me iba a servir para nada, No. para curar a alguien o algún animal, hacerme sintaxis. Es que no lo voy a utilizar absolutamente para nada, cero, nada. hombre, hablar bien y eso sí, por ejemplo, escribir informes sí, porque vamos a tener que escribir Ya, pero un yo antes montonazo. de aprender sintaxis ya sabía formular bien palabras. No te sirve de nada saber que lo que estás diciendo si es un adjetivo, o es un sustantivo, o es un complemento. No, de se su- supone, ya hemos nacido en España, se supone que sabemos español. Exacto. Y ya está. Lengua, hay ciertas partes que Sí, ciertas sí, ciertas no. por ejemplo, la literatura. A mí la literatura, fíjate que sí me gusta. Es que literatura es como historia, es cultura Sí. en general, Claro, pero la historia... para que sepas cosas. Pero tú, la historia, por ejemplo, de tu país, la historia de España, tienes que saberla. Por ejemplo, si tú te vas a... Bueno, no sé si en otros países será, en Estados Unidos, para No, sí, sacarte en la muchos países se hace la nacionalidad. para sacarte la nacionalidad tienes que aprobar un examen de historia de Estados Es Unidos. más, en España también hay, Sí. pero son exámenes fáciles, Sí, tampoco sí. mucho. Por eso, que si tú vas a vivir en un sitio tienes que saber su historia. ¿Por qué? Porque si no sabes lo que has hecho antes, vas a cometer los mismos errores. ¿No? ¿A ti no te han dicho la frase de un país que no se sabe su historia está condenado a repetirla? Pues es verdad.
¿verdad? Sí, en Si tú no- películas también aparece demasiadas veces. Si tú no sabes en qué te has equivocado antes, te vas a equivocar ahora. Entonces a mí la historia me parece muy importante y a mí me interesa, pero la literatura no tiene ese punto, ¿sabes? Además, ¿para qué vamos a dar las obras clásicas? Pues a lo mejor, no sé, igual a unos niños de nuestra generación no nos interesa dar el Quijote. A mí me gusta, pero a la mayoría de la gente no. No le interesa una mierda el Quijote y la Celestina y todo eso. Yo pienso que a lo mejor, no sé, le podríamos dar otro enfoque a la literatura. Y no de empollarnos en la historia y tal. Sí, aparte también la literatura, es que estamos hablando también de novelas que son muy viejas, pero de las... Muy bien. De las nuevas ni De se las habla. nuevas que no se habla. Yo, por ejemplo, sí, puedo dar el Quijote, puedo dar... ¿Qué te cuento? La Celestina mismo, pero la literatura moderna, ¿eso existe? No, lo más moderno que hemos llegado a dar ha sido la de la Guerra Civil y ya está. Sí, la Guerra Civil y también porque va dentro de la historia. Exacto. Porque, por ejemplo, tenía, ya por lo de Franco y demás, también esos autores tenían dificultades para escribir, entonces también va dentro de historia, de la asignatura como Sí, tal. o sea, por ejemplo, a lo mejor a la mayoría de la gente, si le ponen literatura del siglo XV, no le interesa, pero igual si le ponen una más actual que trate temas más actuales, Claro, a lo mejor sí se anima a leer literatura o a leer libros en sí, pero si me pones para un trabajo leerme el Quijote, es que no me apetece, es que me voy a buscar un resumen en el rincón del vago y no voy a aprender nada. Entonces yo creo eso, que está bien la asignatura, o sea, la parte de lengua, pero habría que darle otro enfoque de cosas más actuales, porque es que ya el Quijote, la Celestina y el Lazarillo pues se queda un poco atrás. Está bien conocerlos, pero tampoco Sí. mandarme a leerme el libro, ¿sabes? aparte también que, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, el Don Quijote y demás son parodias, o sea, es No, a mí como... Lazarillo sí me gusta la historia. pero No, sí, tampoco- está chula, pero es que realmente son como cuentos para niños. O sea, son como los cuentos para Bueno, niños sí, de esa época un poco, Sí, por la temática y demás. Pero sí Claro. que también critican cosas, obviamente, porque los autores no están escribiendo para niños, están escribiendo para mayores, pero y está muy bien por eso. Pero Pero, claro, que claro, a la está mayoría bien. de los niños no le interesa. pero Además, por ejemplo, la política que se tenía antes y ahora que tenemos una totalmente distinta, está bien que eso se dé en historia, pero sí. ¿para qué me voy a leer un libro que critica, yo qué sé, el poco poder que tenía la mujer cuando hoy en día eso ya está más bien regularizado? Claro, tú piensas, joder, antes que eran unos salvajes, eran unos no sé qué, pero es que eran otros tiempos, no puedes juzgarlo. Claro. Es como irte a otro país que tienen una censura, unas normas, y dices, joder, son unos salvajes. Claro, eso es son para unos ti. No sé qué, eso es para ti eso Porque es una tú- salvajada, para ellos no. Entonces, claro, igual tú lo ves mal, pero para ellos es totalmente normal. Claro, eso ahí, por ejemplo, sí se podría ver en literatura, pero donde más se ve, donde el fuerte se vería de cultura, tradición y demás, es en historia. Por Sí. ejemplo, historia sí es algo funcional para conocernos a nosotros mismos. La Claro. historia es todo lo que el ser humano ha hecho. Y claro, eso nos puede ayudar a no cometer los mismos errores, como ha pasado, por ejemplo, con, ¿qué te digo yo? La peste negra, Exacto. que han habido varias veces, la gripe española también muy conocida, y seguimos cometiendo los mismos errores. Hemos aprendido, por ejemplo, a que ya no tenemos que quemar personas para solucionarlo o sacrificar gatos en nombre de algún dios, pero seguimos cometiendo el mismo error principalmente. Sí. Sí, el mismo error y yo te diría que cada vez más tonto. Porque, por ejemplo, el coronavirus, ¿sabes? No se sabe muy bien de dónde ha salido, pero la gente teoriza que es por comerse animales. Porque, claro, tú tienes un bicho muy raro y dices, "Ah, pues si te lo comes se te va a poner así de dura como un roble. Eres tonto, te lo crees, te lo comes y pum, pillas la enfermedad del bicho que tenga. Y joder, pues Sí. así, pues ese error ha sido muy tonto, la verdad. Si es que ha sido así, no se sabe cómo ha sido. Mira, hablando de eso, para volver al tema principal, porque nos estamos yendo Sí. un poco a la rama, eso también lo podemos ver en biología, donde es una asignatura que sí es funcional. Porque, Mucho. claro, Depende de tu carrera, pero depende de tu hablando carrera, de la que pero estamos nosotros, sí. conocernos nosotros, claro, conocernos a nosotros mismos. Y la gente puede pensar, no, sí, pero eso, si quiero estudiar medicina, pues estudio eso. No, porque por ejemplo, si
Si hubiéramos sabido bien las enfermedades que tienen los otros animales y que son contagiosas, que se supone que eso lo hemos dado, por ejemplo, nosotros, pero seguramente las personas que se han zampado al murciélago O al pangolín, creo o al que era, pangolín o lo que sea, no lo sabía. No lo sabía, no le daba igual. O les daba igual también. Porque claro, Que eso es otro problema. Pero también te digo que yo veo un bicharraco de la selva, no me apetece comérmelo, pero también es lo que hemos dicho antes, es otra cultura. Allí esos bichos se comen, aunque a mí me parezca muy asqueroso. Pues bueno, aquí se come, yo qué sé, el conejo, y a mí también me parece muy asqueroso el conejo. Bueno, no asqueroso, pero a ellos les parece muy asqueroso, les puede parecer muy asqueroso, pero ese no es el tema, sino que es que la misma enfermedad puedes pillar de una vaca, ¿sabes? Tienes que conocer que no te puedes comer así un animal en crudo. Claro. Y Por por eso ejemplo, sí. a lo mejor las personas que se lo han zampado pues no recordaban mucho de biología sobre cómo funciona un virus o una enfermedad. Sí, que no sé, un animal que ha estado en una granja controlado, comiendo cosas, pues igual no te va a pasar nada si te lo comes, ¿no? Pero igual, si es un animal que te ha encontrado en la jungla, que a saber tú lo que ha comido y a saber tú dónde ha estado, comértelo no es muy inteligente. Bueno, vamos a volver al tema principal porque nos estamos reliando mucho. Las asignaturas. Asignatura. Educación física. Educación física. Vale, yo educación física sí lo veo bien. Lo veo como una asignatura bastante importante. Porque, por ejemplo, bueno, no quiero dar muchos datos científicos, pero es bastante conocido que en España o, por ejemplo, en Estados Unidos es el mayor representante, pero en países así desarrollados se está dando altos niveles de obesidad. En España, bueno, no sé datos bien, pero, por ejemplo, hay muchas noticias que las puedes encontrar muy fácilmente sobre la obesidad que hay, Sí. que va en aumento. Entonces, educación física, la verdad es que es una manera de sí incitar a los niños. Hombre. Bueno, hemos tenido un pequeño problema, así que hemos tenido que cortar la grabación. Pero bueno, sigamos. Continuamos. Educación Sí, física. íbamos por ahí. Vale, ¿qué iba diciendo yo? Sí, educación física yo sí la veo una buena asignatura. Por el tema de que la obesidad, por ejemplo, sobre todo la obesidad juvenil e infantil está aumentando. Sí, porque ahora, bueno, los niños en vez de salir a jugar, pues prefieren quedarse Claro. en casa jugando al Ark o a cualquier otro videojuego. Exacto, al Call of Duty, al Fortnite, Al Valorant, a lo que Al Valorant y demás. Yo qué sé. pero bueno, Videojuego, esos son viendo otros temas. TikTok y tal y cual. Claro. Aparte, bueno, pues yo lo veo bien porque es una iniciativa que los niños hagan deporte y que hay mucha gente que, por ejemplo, que no hace deporte porque no lo ven como algo necesario, no les da la gana y puede provocar mucho... Bueno, la obesidad es algo bastante malo porque causa enfermedades y demás. Entonces, por lo menos, sí, tener educación física yo creo que sí lo veo bien. Claro, yo lo veo una buena asignatura, pero útil para la vida. Útil para la vida sí porque te ayuda a mantenerte sano y en forma. Sí, pero digo para tu futuro laboral. Por ejemplo, para tu futuro laboral, pues si quieres ser profesor de educación física, sí, si no, no. No, ya, pero yo lo O sea, veo más Pero sí, yo creo que es importante depende. para tu futuro de salud. Sí, si tu profesor va y te dice, bueno, chicos, ayer hicimos fútbol y hoy haremos Fútbol. Entonces ahí no, pero si el profesor, por ejemplo, en nuestras clases nos enseña cómo hacer un método de entrenamiento, las partes que ejercita, lo que es importante, y después ya vamos viendo distintos deportes, pues a mí me parece Claro. me parece bien. No me dan, siendo sincero, nunca tengo ganas de hacer educación física, pero me parece importante. Pero al menos en esa horita te mueves. Exacto, y hombre, para alguien que no haga deporte no se va a poner cuadrado, pero No, pero sí le va a venir bien, porque no es algo ayuda. hacer, yo que sé, baloncesto 3 horas al día, sino moverte, hacer cosas. Claro. Por Y- ejemplo, tú también porque tu familia tiene un campo y a veces trabajas allí. Pero por ejemplo, si no tuvieras el campo Si yo no tuviera el campo y tampoco educación y física, tampoco educación física, estaría estaría delante del ordenador ahí tumbadito. estaría hecho una bola.
por eso, si yo no hiciera... Claro, yo no hago deporte porque eso, voy al campo, trabajo allí y, hombre, eso es trabajo te físico. tienen... Como la obra, ¿tú has visto Claro. al obrero de la esquina? Eso está... Bueno, hablando de eso, tú sabes... ¿Qué Sí. levanta eso? ¿Tú sabes lo que levanta eso y solo tomando pan con Coca-Cola? Sí, eso está cuadrado, tío. El gimnasio tomando, que si Monster, que si proteína, no sé qué. Está normal. El de la obra, pan con Coca-Cola, está... Pues estás diciendo ya que sí te sirve para laburar, para trabajar. Sí. Sí, pues eso, para trabajos físicos también. La educación física, mucha gente dice que no sirve, yo creo que sí. Yo sí lo veo que sí sirve. Yo creo que es útil y sobre todo para lo de la salud, que es importante. Hombre, la salud es... Lo más importante, es importante. Sí, siempre lo más importante, es mejor estar... Bueno, iba a decir pobre y sano, pero es mejor estar en clase media sano que clase rico y muriéndote mañana. Sí. A ver, otra asignatura, religión, por ejemplo. Que mucha gente dice, o sea, no religión católica, que bueno, en España es la que más se da, pero En España es la que sea, pero también es... religión, la asignatura, que en el colegio haya una Sí. asignatura de religión en sí. Yo pienso que no debería de ser así, porque por ejemplo, de toda mi vida en la asignatura de religión lo que hemos hecho ha sido ver películas. Ya está. Lo único de religión en sí ha sido excursiones a, no sé, a Belén, a una iglesia, eso estaba bien, pero si hiciéramos religión, lo que es la asignatura, en vez de ver películas, pues igual podría juzgar, pero es que verdaderamente nunca he hecho religión. Es que lo que ocurre con religión es una movida, porque por ejemplo, aquí en España no... Bueno, en Andalucía, a lo mejor en otras partes sí. No, bueno, sí, pero en España sobre todo se supone que el gobierno en sí no está unido a la iglesia, como por ejemplo estaba en la Edad Media, donde la iglesia también Bueno, pero ponía claro, sus pero cosas. el gobierno da dinero a la iglesia. Sí, también. O sea, eso... Pero a nivel educativo Sí, a nivel educativo. no pueden, o sea, sí, damos el tema sobre cristianismo y demás, pero también está enfocado a cómo vemos las otras religiones y cómo tenemos que comportarnos. Es casi como ética realmente. Yo Sí, es que siempre he bueno, dicho eso de la que es religión- lo mismo, pero... Yo digo siempre que es lo mismo, pero dando historia. ¿Por qué? Porque, bueno, las religiones tienen que ver con la historia. Todo Sí. lo que, por ejemplo, la cristiana es pura historia. Yo creo que Cómo en llegó a Europa, en cómo algún se expandió, curso- cómo demás. En algún curso sí que dimos más de otras religiones, pero... y de otra religión y de historia, pero en el colegio... Más puramente- cultural y... En Sí. el colegio puramente fue católica. El colegio puramente fue católica, después pusieron que... Sí, pero católica relajada. No es No, que el católica a profesor muerte. te decía que tenías que hacer porque Jesús lo hizo, porque Jesús lo decidía Sí, sí. así. Era más ético. Sí, era católica relajada, pero era puramente católico. Después empezamos a otras religiones y ya cuando empezó a no contar para la media de las asignaturas, que ya no contaba en realidad como asignatura, no sé si lo sabes, ¿no? Sí, sí, que ya hoy en día como que no cuenta para... O sea, no, la nota no entra dentro de bachillerato y demás. Sí, en bachillerato tú das religión, pero para la nota de segundo, si tú sacas un 10, no la tienen en cuenta. No la van a tienen en contar cuenta. porque es como... Porque es una asignatura opcional. Sí, pero las optativas que tú eliges sí te cuentan, por ejemplo. Sí, pero esa opcionalidad solo está entre o religión o ética, que es lo mismo con otro nombre y sin dar religión. Y Sí. sin dar otras culturas. Bueno, sí, las darás, Bueno, pero... es que yo nunca he dado ética, no lo sé. Yo tampoco. Pero en ética creo que es como más valores humanos, cosas así. Sí, supuestamente. pero la religión Pero eso, también, si que te fijas... religión, cuando dejó de contar, dejamos de dar religión como tal y empezamos a ver pelis y a que la señora nos mande una ficha y ya está. Y hombre, a mí me gustaría que si vamos a dar religión, que demos religión, que veamos películas, obviamente, pero no todo el año, ¿sabes? Ya, pero lo que te digo es casi como ética. Por ejemplo, hace poco vimos en religión la peli de Intocable, que bueno, es bastante buena peli para mí. Está Y muy chula la peli. no era cristiana, o sea, no tenía que ver con la religión cristiana, pero sí tenía que ver con los valores de cómo vemos a las demás personas que tienen otros problemas. Por ejemplo, el protagonista no, su compañero
O bueno, Cuidaba, claro, el protagonista cuidaba a un señor que tenía minusvalía. Sí. Entonces, por ejemplo, se ve como esa persona está amargada porque todas las personas la tratan mal. Todas las personas no lo tratan mal, lo tratan como distinto, como un ser distinto, mientras que esa persona, o sea, mientras el protagonista lo trataba como si fuera otra persona normal. Sí. Eso está... Sí, hacían bromas, chistes, tal casi y cual. como ética también. Sí, está bien, pues religión y otra, pero también te digo que en un colegio tú vienes, y otra cosa por lo que quería ir es que tú en un colegio Ya, pero vienes a normalmente aprender. la ética Vienes a aprender, entonces yo no juntaría la religión con lo educativo, porque por ejemplo, aquí, no, de hecho, sí, pues hombre, puedes elegir entre valores o religión, que sí, que puedes elegir no dar religión, pero vamos, que no pienso que no debería darse y ya está, directamente, no que no pudiera elegir, sino que no la diera directamente, porque no sé, igual la religión no lo veo que debería de mezclarse con eso. En el colegio no vienes tú a dar catequesis, ¿sabes? No, pero bueno, está bien que te intenten, pues cuanto más pequeño te intenten enseñar valores, como bueno, la ética de la religión te intenta enseñar cómo comportarte bien y demás, que se lo enseñen a los más pequeños es mejor, porque si, por ejemplo, tú a un señor de 80 años, poco puedes hacer para convencerle de cómo debe comportarse hoy en día. Sí, Es imposible. porque los consejos que te da tu abuelo aplícalos hoy en día y es que te meten preso. Sí, los consejos para ligar de los abuelos no se les hacen caso, porque es que no acaban bien. Porque es que acabas en el tribunal. Acabas en el Tribunal Supremo y en cárcel por 40 años. Sí. Pero vamos, eso todo. Los abuelos dan muy buenos consejos, pero hay algunos que ya... Consejos de vida dan, y muy buenos. Consejos de vida muy buenos. De ligue no. No, ya ahí... Ya ahí es que... Ahí no se puede meter. Tú haces lo que te dice y es que a la cárcel del tirón. Y consejos para solucionar problemas tampoco. Porque normalmente acaban en palizas. Acaban en palizas. O por lo menos mis abuelos, Y puñaladas. mis abuelos y demás los solucionaban todos a la usanza, a la antigua, Exacto. al puño. Y bueno, ahora yo creo que la asignatura... Vamos a hablar de una asignatura, porque las que hemos hablado... O sea, la que vamos a hablar ahora la hemos empezado a dar este año. Son nuestras primeras impresiones. Filosofía. ¡Guau! ¡Guau! El primer día, la señora biología nos preguntó: cuando escucháis filosofía, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Toda la clase. ¡Porros! Siempre, porros. ¡Porros! ¡Drogas! Alucinógenos. ¡Inmundicia! Todos pensamos lo mismo. ¡Hippies! Sí. Y hombre, en parte es así y en parte no. Yo, aunque la verdad es que, no sé tú, yo vine a la cabeza con una idea de filosofía y he salido con la misma. En base a lo que llevo dado, tengo la misma idea de lo que es la filosofía. Yo al principio tenía como pensamiento de que, aparte de ser inútil, Sí, era historia. sí. Y por ahora es historia. Y es inútil. Y es inútil, así que sí, estoy manteniendo la misma presencia que tenía antes. He de decir que... Filosofía. Te juro que quiero buscarle alguna utilidad, pero es que no se me ocurre ninguna. Sí, Es que nos la explicaron. Porque claro, la gente piensa que es inútil y la profesora nos explicó utilidades. Claro. Pero es que no me acuerdo. Por ejemplo, no se supone, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Sí, El conocimiento humano se basa en la filosofía porque la filosofía es pensar, criticar y demás, lo que ha ayudado, muchas veces ha ayudado a la humanidad en, por ejemplo, pensar si algo está bien o está mal e intentar cambiar lo que dijo la seña, el paradigma. Sí. Pero es que eso no es algo que, o sea, el dudar y demás no es algo que se estudie, es natural. El que Claro. tú dudes de las cosas, el que te preguntes si está bien o está mal, ya es algo natural. Entonces, como quedarlo, Sí, sí. Tú desde pequeño siempre te has No sé. preguntado
Bueno, y después de la muerte que hay, el mundo cómo se hizo, y no sé, todo el mundo nos hemos hecho preguntas así. Claro, yo entiendo que haya gente así que escriba libros, Claro, pues porque por eso. quieren dar su opinión y demás, pero es como intentar enseñarle como intentar enseñarle a una persona cómo andar. Las personas ya sabemos andar. Sí. O si no, es que, bueno, si somos bebés, Bueno, a ver, no si le eres puedes bebé. enseñar a andar, no, es que ya aprende naturalmente. Sí, porque te ve a ti y te quiere imitar y tal, pero bueno, eso es otra cosa. Lo que yo me refiero es que, por ejemplo, en ciertas carreras, por ejemplo, bachillerato de humanidades, de sociales... Sí, que tienen más que ver con el ser humano. Ahí O sea, sí, ciencias humanas. sí. Pues ahí sí te puede servir. No sé para qué. No te voy a ser sincero. No, porque no sé estamos para en qué. salud, así que no sabemos bien eso. No sabemos no sabemos mucho sobre la ciencia humana, pero en algo te tiene que servir porque está relacionado. Por ejemplo, si quieres hacer la carrera de filosofía y quieres ser profesor de filosofía o de otras ramas como antropología y ese tipo de historias. Psicología un poco también. Psicología sí, psicología necesita filosofía 100%. Claro, Algo la mente necesita. humana no es fácil de comprender gracias a matemáticas No. o células. Pues ya está. Pero por ejemplo, nuestro bachillerato en salud yo pienso que no sirve para nada. Porque yo quiero ser veterinario, ¿vale? O sea, quiero estudiar veterinaria, otra cosa es ya que lo consiga. Pero si voy a abrir un perro a la mitad, no me va a servir de nada lo que dijo Sócrates en el siglo XI. Es que no. Hombre, hay ciertos puntos que sí, ¿no? El cómo piensan las personas. Más que útil es interesante. Es más interesante. Pero lo de Sócrates y esa parte historia, No, la parte de parte- infumable, es que no me sirve para mucho. La parte histórica es que no te va a servir bastante. Porque lo que dijimos antes de historia, que te ayuda a aprender de tus errores. Claro. Pero es que con eso es que no. Porque Nine. una diferencia que nos explicaron es que, por ejemplo, la ciencia, las teorías que acaban saliendo son mejoras de la anterior o refutan la anterior. Sí, es Por ejemplo, la del... va creciendo. Sí, la del Es un modelo... conocimiento que crece. La del modelo atómico de Dalton. Claro. ¿Vale? ¿Cómo es un átomo? Al principio empezó con una bola. Dalton, Rutherford, Sí. Bohr. Bueno, Fue seguramente aumentando. no tendréis ni idea de lo que estamos hablando, pero el átomo, de lo que está hecho todo, pues al principio se creía que era una bola. Después se desarrolló que no solo era una bola, sino que eran varias bolitas juntas formando un núcleo y electrones que lo rodean. En el núcleo hay cargas neutras y cargas positivas y lo rodean Claro. cargas negativas, que al final eso en relaciones de atracción y que se repelen, pues se juntan y Sí, forman la materia. polaridad, motor Pues y esas demás. teorías, a lo largo de la historia se han ido mejorando. Con la filosofía no pasa lo mismo. En el siglo XI Sócrates dice esto y en el siglo XV Aristóteles, me lo invento, pues dice otra totalmente diferente, que no están en contra ni están a favor. Son diferentes. Estas son Sí. distintas visiones Son distintas formas de ver el mundo, pero ninguna se puede. y ninguna la podemos comprobar. No son comprobables porque todas tienen cierta verdad y cierta no verdad. Depende de cómo lo mires. Por ejemplo, la teoría del vaso. El vaso está lleno, o sea, el vaso está medio lleno, el vaso está medio vacío. Depende de cómo lo mires. El vaso tiene un 50% de agua. Así lo veríamos los científicos. Para mí, el vaso está lleno. ¿Por qué? Porque para mí eso es suficiente para llenarme. A lo mejor para ti tú lo ves que está casi vacío, porque no te serviría Sí. esa agua. Sí. Entonces todos tienen parte de razón, parte de no razón, y nada se puede. Nada, o sea, se puede intentar debatir, pero Pero es que depende mucho de tu ideología. claro, de cultura y de depende cosas. mucho de tu Por ejemplo, lo que pensamiento. tú has dicho del vaso. Para diferenciar la ciencia de la filosofía, el ejemplo del vaso. Para ti puede estar medio lleno y para mí puede estar medio vacío. Depende del punto de vista. Desde el punto de vista científico, el vaso está al 50%. Eso no lo puede refutar El vaso está al nadie. 50% y hay 350 mililitros, por No se decir un puede ejemplo. refutar. La Eso filosofía- es sí o sí. Pero que esté medio lleno, que esté medio vacío, depende de ti, depende de tu punto de vista. Entonces yo eso no lo veo útil a la hora, por ejemplo, de nuestra carrera de ciencias. Igual a la de otra, si le sirve, o porque simplemente le interesa. Entonces yo pienso que debería de estar filosofía como optativa.
Al menos en nuestro bachillerato. Sí, porque por ejemplo aquí en España, en Andalucía, es obligatorio primero, solo primero bachillerato o también segundo. No lo sé bien. No lo sé bien. Bueno, estamos en primero, así que en primero bachillerato segurísimo. Es obligatorio. Menos mal que quitaron francés porque es que llegan a ponerme francés. Menos mal que lo quitaron. En fin, pero por ejemplo, si hubieran quitado esa asignatura y hubieran puesto cocina, Cocina, auxilio, lo que hemos hablado antes. pagar economía, porque economía sí lo veo algo bastante necesario. ¿Cómo funciona el dinero? Sí. Nosotros estamos en ciencia, vamos a vivir usando dinero, dando dinero, Ganando dinero. dando dinero, trabajando, pagando impuestos. Pero Y no tenemos ni idea de Sí, cómo funciona es que eso. a A lo lo mejor nos están robando en nuestra cara y no lo sabemos. No, a lo mejor no. Nos están robando. Bueno. Empezamos con el negativismo. Pues el caso, si tú oyes a tu padre y dices, ay, que tengo que pagar el IVA y la hipoteca y Y tú no dices, sé qué, ¿eh? y yo digo, ¿qué eso qué significa? No lo sabes porque no te lo he enseñado ni te lo van a enseñar a menos que te metas en sociales. Claro, pero o eso en por, una optativa. Pero eso es porque pero por ejemplo, en pero nosotros, eso ya me quita la Claro. oportunidad de ser lo que yo quiero ser. por ejemplo, a nosotros que estamos en ciencias, si nos metieran eso, pues nos enseñarían. Pues nos enseñarían sobre la vida, sobre lo que tenemos que pagar, a qué y a quiénes les damos nuestro dinero. Claro. Pues por ejemplo, yo no sé si realmente cuando estoy pagando a Hacienda, estoy pagando al banco que se lo va a dar a España o se lo estoy pagando a un rico que está en Arabia Saudita disfrutando de mi dinero en su piscina. Sí, pues no sabes verdaderamente dónde va a ir tu dinero y sería una asignatura, pues que... Claro, estaría bien saber cómo pagar impuestos, cómo invertir, cómo funciona el mercado Sí. en el cual voy a vivir sí o sí. Exacto, eso de cómo invertir me vendría muy bien, porque ahora me dicen, ay, pues yo voy a invertir en tal y no sé lo que significa. No sé ni qué ni invertir. A ver, invertir es compras algo que en teoría No, en ya el lo sé. futuro te vaya generando más dinero. Pues, pero claro, yo no sé en qué invertir, porque igual me venden a mí que me invierta en Bitcoin y me quedo pobre. Claro. Estamos viviendo en un sistema En que un- no conocemos. Sí, en un nuevo sistema, porque toda la vida ha sido tal y ahora me meten lo de... Bueno, hay un montón de compras por internet, ¿no? Lo del Bizum, el PayPal, sí. la criptomoneda. La criptomoneda, Que hombre, ya quieras ves. que no, la criptomoneda. Ahora lo hemos con algo nuevo, igual en el futuro es lo que solo se utiliza criptomoneda, para que no haya dinero en físico. Y nosotros no vamos a... Porque- Y eso va a manejar una serie de datos que además nos van a estafar en nuestra cara algún día. Porque, Sí. porque somos tontos y no sabemos cómo funciona el sistema en el que la humanidad lleva viviendo casi de siempre. Sí, otra asignatura que me parece útil, que podríamos dar y sustituir por alguna, sería informática. Yo no tengo ni idea de cómo funciona un ordenador. En ese sentido Yo tampoco. soy un viejo, es que no sé cómo funciona el ordenador. No sé hacer nada. Y ahora en la sociedad en la que vivimos, y si la nuestra ya está muy metida, imagínate la de nuestros hijos. Y no vamos a saber ayudarles. Y por ejemplo, mi abuelo... Nos vamos a quedar como nuestros abuelos que no tienen ni idea. Mi abuelo no tiene ni idea. Y eso del Facebook y el Netflix, pues nosotros nos vamos a quedar así. Sí. Y decimos, abuelo, parece tonto. Y así nos vamos a quedar. Bueno, y eso del hologramen ese raro, ¿qué es eso? Eso. Claro, pues... Eso de viajar en el tiempo, ¿cómo es? A lo mejor en el futuro hay cosas que no entendemos. Y hombre, si nos explican las que estamos ahora, las Bueno. que tenemos ahora, pues estaría bien. No hay- Que nos explicaran cómo funciona un ordenador. Bueno, la innovación del momento, Sí, eso. que es en sí. Porque es que el sistema educativo pues se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. No a los nuevos tiempos O sea, hay cosas en los nuevos tiempos que no están bien. Pero las otras, pues por las que son necesarias, sí. Claro, en temas No tecnológicos nos van a y demás, enseñar sí. a hacer un TikTok, pero si me enseñan cómo funciona un ordenador, Claro. pues me va a solucionar muchos problemas. Sobre todo cuando trabaje, porque a lo mejor acabo trabajando de oficinista y lo necesito. Sí, o simplemente ya en el McDonald's también hay tablets, o sea, también Exacto. tienes que pedir de más. Bueno, en el McDonald's, cuando yo era pequeño, no pedía con una pantalla. No, y de la carta de toda la vida. Sí, o sea, yo sé seleccionar la comida porque me salen dibujitos, pero después para meter el dinero por la máquina no sé cómo se hace. Yo le voy a la cajera y digo, oye, ¿esto cómo funciona? Sí, Y ya está, hombre, si me enseñaran tecnología en el instituto, pues igual no acabo así.
Pero tecnología que me enseña es no sistema de poleas y dibujo técnico. Que Oh, me enseñen- Dios santo, es verdad, Eso, esa qué asignatura, tecnología. Que me enseñen tecnología bien. Eso es verdad, ¿para qué dimos tecnología si dimos las cuerdas y los engranajes Sí, y las fórmulas de porque estas? ¿No? Tiene- recuerdo que dimos un año tecnología, un año 2, y no la volvimos a dar. O sea, eso No. tampoco tiene sentido. Si me vas a poner una asignatura, Que dure algo. independientemente de que sea inútil o útil, coño, pónmela para que aprenda algo, no me la ponga un año y me la quites luego. Porque, por ejemplo, yo que sé, música pues dimos unos añitos, pero en tecnología dimos unos dos. En tecnología dimos materiales. ¡Oh! La madera flota, no lo sabía. Vaya, la Vaya. piedra es dura. La piedra es dura. Y el sistema de polea, Oh, el no. circuito eléctrico. Los diamantes se rompen. Los diamantes son muy frágiles, pero no se rayan, ¿no? Bueno, es un coñazo. Y pues eso. Sí, claro, y yo actualmente no me veo con mucha funcionalidad el saber cómo funciona una polea. No, porque una polea es que a menos que sea ingeniero de una cosa muy específica. no Pero la es que utilizas. encima hasta en arquitectura ya no se usa una Claro, ya polea. no sé si- eso es lo que decimos, que nos tenemos que adaptar. Se ha quedado a lo nuevo, obsoleto. Se ha quedado obsoleto. Y claro, como los profesores no son jovenzuelos, pues no lo ven. Es como Claro. puede ser como tu abuelo. Un profe Hay dice, profesores que... eso de la nueva ley, eso que yo lo voy a hacer como lo hacía siempre. Tema Y- examen, tema examen, tema examen. Claro, Pues- no se han planteado nunca otros métodos que podrían ser funcionales o incluso mejorados. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos profesores que innovan en métodos, Bueno, algunos. algunos, pocos, pero hay algunos que innovan en métodos, hacen otra metodología de autoaprendizaje o algo así. se Sí, llama. Que, bueno, te parezca bien o te parezca mal, es algo nuevo. Por lo menos es diferente a lo que has hecho siempre de tema. Un tema, examen, un tema, examen, un tema, examen. Y al fin y al cabo es un coñazo, porque eso es lo único. ¿Para qué te sirve eso? Para aprendértelo el día antes, echarlo en el examen y al día siguiente, hostia, pues se me ha olvidado. Vomitarlo y ya está. Y al día siguiente, pues ya se te ha olvidado completamente todo lo que había estado. Exacto. Pero como ya tienes el tema hecho y ya tienes la nota final, ahora Sí, ya no porque importa. al final todo lo que has dado en el instituto no te va a servir para nada. Lo del colegio. Lo del colegio para nada. Lo del instituto igual algo sacas, pero lo del colegio para nada. ¿Sabes lo único que me ha servido en el colegio? ¿Qué? Sumar y restar. Sí, lo básico, Los sumar, mates. restar, hablar y tal. Y ya está en Los el instituto, mates, si el te quedas inglés. con algo, y ya en bachillerato, como te obligan a aprendértelo todo para selectividad, pues hombre, pues quieras que en algo se quede. Pero el 60-70% de lo que necesites para tu vida lo vas a dar en la universidad. Sí. En tu carrera. Porque lo que Porque vas es a hacer. cuando te especificas en el trabajo. Sí. Ahí va la gracia. Y yo lo que me parecería bien es que te especifiques antes de la universidad. Porque claro, ahora nos estamos especificando en ciencias de la salud, pero seguimos dando filosofía y sintaxis. Sí, tú lo que quieres, si nos vamos a especificar, nos especificamos Ya, bien. y nos especificamos ya bien. Porque claro, en el colegio e instituto pues, te pueden enseñar lo básico de todo y después ya tú eliges. Pero Claro. me parece demasiado tarde cuando te especificas tanto. Y ya está, es una mierda. Bueno, Javi, yo creo que ya se nos ha quedado el episodio largo. Podemos Sí, ya, Venga. ya vamos acabando Ya que porque es se está ya que- haciendo tarde. Sí. Es Navidad y no queremos estropear el momento, el espíritu navideño con este peñazo de vídeo. En Navidad haremos un especial, Javi. Hombre, en Navidad, Sí, en verano... Hay muchas cosas que hablar en Navidad, tío. Siempre está la típica cena familiar que es un coñazo, que te Bueno. regalen calzoncillos y calcetines. Vamos, lo que vamos a soltar El ahí. jersey de la abuela, El el jersey. que rasca como... Que pica como su puta madre, pero te lo tienes que poner todos los inviernos. Hombre, Porque si no la abuela... porque si no es que la abuela no Sí. le vayas a dar un disgusto con la edad que tiene. Exacto. Y hombre, ya que te lo has hecho con todo su cariño y amor, te lo tienes que poner. Claro, igual que los 4 litros de potaje que te lo vas a tragar tú solo. Para la pena de verdad. Cuando crees que está lleno, ¡pum! Una cacerola entera de sopa. Y otra en el horno. Y no te olvides del pavo, el postre. Y ya está. Pues bueno, Exacto. todo eso lo vamos a hablar en Navidad. Que ahí vamos a soltar de mierda. Sí. Sí. Bueno, pues ya vamos dejando el episodio. Espero que os haya gustado. Y nada, hasta la Y semana que nada, viene. hasta la semana que viene o hasta Navidades. ¡Feliz Navidad!